Desde que nacen, los católicos participan de diferentes ceremonias que los acercan a Dios y a su iglesia. El matrimonio va a ser un aparato de tortura legal de la Inquisición. ¿Por qué han sido modificados a través de la historia? Los sacramentos no se pueden anular, abolir o borrar. Por esto la Iglesia no permite que uno se vuelva a casar. No olvidemos que prohibir es un gran negocio. La poligamia es una práctica que está bien vista o por lo menos no rechazada por la tradición bíblica. ¿Hasta dónde son capaces de llegar los fieles para manifestar su fe? El cuerpo es un espacio culposo que hay que castigar. Si una persona no está en gracia, es muy difícil que soporte el dolor. ¿Cómo es posible que tengamos como emblema de Dios a un ser escupido, azotado, martirizado, clavado? ¿Qué se esconde detrás de los sacramentos que son para toda la vida? Il celibato ecclesiastico, così come è stato imposto ai preti finora, è una cosa disumana, bisogna assolutamente cambiare tutto. Yo sí pienso que la Iglesia Católica tendría que optar por un voto de castidad opcional. Pero ¿cuál es el verdadero origen de estos rituales? Desde su nacimiento hasta su muerte, los católicos celebran la fe. Pero ¿cuándo surgieron estas ceremonias? ¿Son creaciones de Jesús presentes en los textos bíblicos o pueden haber sido manipulados? Los sacramentos, podríamos decirlo de manera antropológica, son esos dispositivos rituales sociales que han sido creados al interior de una iglesia para mostrar que no estamos solos, que nos permiten sentirnos en comunidad. Y por esto los sacramentos nos ponen en comunión con los distintos momentos de la vida de Cristo y con su mismo cuerpo, su misma vida. Solamente la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene 7 sacramentos y la postura de lo que se llama la posibilidad de mediación entre el hombre y Dios. Nos permiten pasajes a lo largo de la vida. El nacimiento, y ahí tenemos el bautismo. La incorporación a la comunidad estaría la comunión y la confirmación. Por supuesto, tendríamos el cambio de estado cuando alguien se casa o se consagra a la vida sacerdotal. Tendríamos el matrimonio o el orden. Y tendríamos la unción de los enfermos, porque la iglesia y la religión tienen que ver también con tratar de dar respuestas a los problemas del amor, de la salud, de la enfermedad y de la muerte. Para los católicos, el primer sacramento es el bautismo, una ceremonia que marca el inicio de su vida como hijo de Dios. El bautismo es el comienzo de la vida cristiana, te identifica con Cristo y te hace participar de su vida, que es una vida que no pasa, que es más fuerte que la muerte. El bautizado es exorcizado del pecado original y entraría a ingresar a la comunidad de creyentes. Según los textos bíblicos, Juan, el Bautista, predicaba la llegada de Dios sumergiendo a los conversos en las aguas del Jordán. Podemos encontrar los orígenes en el mismo bautismo de Jesús, cuando es bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Si originalmente los bautizados eran sumergidos en el agua, ¿por qué este ritual fue modificado por el cristianismo? El agua bendita tiene un origen también pagano. La religión pagana creía que había divinidades en el agua que limpiaban los males. Y entonces la higiene era parte de los baños romanos, por ejemplo, eran parte de la religiosidad. El cristianismo va a prohibir bañarse. Va a ser pecado bañarse del siglo VI al siglo XVI. Pena de muerte a quien se bañara sin permiso por escrito de un obispo. Y entonces se va a desarrollar en Europa la costumbre de no bañarse. Y como el bautismo incluye agua,
pues antes se tenían que sumergir en el agua y fueron quitando las albercas o las piscinas que había en las iglesias para bautizar gente y fueron dejando pilas bautismales donde les cayera poquitita agua, porque el agua era pagana, porque es un elemento natural, es un elemento de la naturaleza. En los primeros tiempos, el bautismo era solo para los adultos. ¿Por qué más adelante la Iglesia consideró necesario incorporar a los recién nacidos al ritual? Se incorpora el de niños porque, bueno, uno de los efectos del bautismo es borrar el pecado original. Diciéndolo también en sentido positivo, es la incorporación a la Iglesia. ¿Es el bautismo entonces una herramienta necesaria? ¿Garantiza a los fieles una vida sin pecados? El pecado es un concepto central en la fe de Israel. En la visión bíblica, el mundo que fue la obra de Dios era un mundo bueno. Y por lo tanto ya el pensamiento israelita antiguo tenía que explicar si el mundo che salió de las manos de Dios era tan bueno, porque es un mundo en donde existe il pecado, la guerra, la enfermedad, la muerte. È questo che l'uomo è libero di scegliere tra il bene e il male. Non è obbligato, è orientato verso Dio, ma deve esercitare la sua capacità di discernimento. Esa libertad de elección no es una libertad libre o tan libre, sino que en definitiva es un concepto que esa libertad es una libertad dada por Dios para mantener el mensaje divino, que son las tablas de la ley, los 10 mandamientos, los 7 pecados capitales, etc. O sea, no infringir eso. Los seres humanos somos débiles y entonces nos fascina pecar, nos fascina transgredir. Esa transgresión a las reglas divinas en función del libre albedrío que Dios dio a los seres humanos es el concepto de pecado. Los pecados capitales se han ido modificando a lo largo de la historia. Pero, ¿quién determinó cuándo una pasión humana se vuelve prohibida? ¿Por qué muchos fieles eligen conductas extremas para liberarse del pecado y sentirse en comunión con su Dios? La gula y la lujuria van a ser la base de los dos pecados en los cuales se construye la primera teología sobre el pecado del cristianismo. Los primeros teólogos en el siglo II, siglo III decían que para que no haya lujuria hay que mantener al cuerpo con hambre y se inventa el ayuno cristiano. Para detener la lujuria, los primeros cristianos creían que había que flagelar el cuerpo, que había que hacer sufrir al cuerpo, sobre todo en lo natural, porque ya estaban convencidos, ya habían introyectado la idea de que lo natural es demoníaco. Se instala con esa idea que tenés que contener al cuerpo. Tu cuerpo te distrae de tus principales atenciones. Tu cuerpo es el que tendrías que controlarlo. El cuerpo es un espacio culposo, el cuerpo es un espacio que hay que castigar porque la misma iglesia no abre esos espacios para que hombres y mujeres puedan ser más libres en ese sentido. Las corporalidades son muy castigadas en las iglesias. ¿Hasta dónde es capaz de llegar una persona para alcanzar el perdón de sus pecados? ¿Cuál es el límite de su sacrificio? Las procesiones en el siglo XVI y XVII generaban que personas salieran flagelándose como signo de unión a esa Semana Santa que conmemoraba la muerte de Jesús. Son procesiones que hoy día, en pleno siglo XXI, estamos viendo en diferentes ciudades latinoamericanas, mexicanas, filipinas, donde la gente en un momento dado siente que es lo que debe de hacer para poder identificarse con la pasión de Jesús. En la ciudad mexicana de Taxco, durante la Semana Santa, se lleva a cabo una peregrinación de flagelantes encapuchados.
Yo decido entrar a la hermandad cuando escasamente 16, 17 años, con el deseo de cambiar mi vida, de empezar a conocer a Jesús, de ofrecer mi dolor para una transformación mía a nivel personal, hacia con mi familia, mis padres en ese tiempo. Yo llegué por ayudar a un compañero, un amigo, y poco a poco me fui adentrando en la comunidad. Y cuando realicé mi primera penitencia fue cuando sentí que este era el carisma que Dios me había dado. Dentro de las hermandades se practica las tres facetas que hay. Jalar la cadena, flagelarte y cargar las espinas la hace el mismo hombre, si tú lo deseas. Esto es una disciplina, sí, está compuesta por una masa de plomo. La masa del plomo se enreda sobre el cordón, ¿sí? Y se perfora con los clavos. Y al momento de que caiga sobre la espalda, caiga de manera pareja y pueda abrir la piel para que pueda sangrar. Esto es doloroso, de verdad es muy doloroso. Te amarras, se te entumen los brazos, no lo sientes, te duele la espalda. Mientras más te pegues es mejor, porque si dejas de pegarte, al volver a pegarte otra vez, duele más. Durante nuestra penitencia le decimos a Dios que reciba nuestro sufrimiento, nuestra sangre, nuestros pasos que damos, el sudor, que lo sumamos a la pasión de su Hijo. Cuando haces la penitencia entras en un estado de oración que el dolor a veces es tan fuerte que te desconecta y ya no te puedes meter. Entonces empiezas y sigues caminando y la sigues haciendo por hombría, por fuerza. Si una persona no está en gracia, es muy difícil que soporte el dolor. El sufrimiento solo es capaz de aguantarse cuando la persona ya se convenció de que tiene un sentido. Y la autoflagelación tiene tanto éxito porque la gente ya cree en que va a haber un castigo si no se aguantan ese dolor y que si se lo aguantan va a haber un premio. Es decir, ya hay una culpa interiorizada. Es una fe que el hombre común y corriente, la mujer común y corriente no compartimos, porque también puede tener o obedecer a estructuras sadomasoquistas también. Hay gente que goza sufriendo. Un sacerdote que ya no está con nosotros nos decía, no serán masoquistas ustedes. Y te ponías a pensar, al principio te cayó de golpe, pero ya después cuando analizas dices, oye, sí es cierto. Lo natural es no aguantar el dolor. Lo natural es buscar el placer. Y entonces hicieron que algo no natural, buscar el dolor, fuera deseable. ¿Por qué estas imágenes de sacrificio y sufrimiento están asociadas al amor a Dios y la gracia divina? ¿Cómo es posible que tengamos como emblema de Dios a un ser escupido, azotado, martirizado, clavado? ¿Cómo es posible que la mayoría de vírgenes dolorosas están sufriendo y con un puñal que atraviesa su vientre? ¿Por qué hay que sufrir? Lo que dice la tradición es porque ese ser escupido, martirizado, agotado, crucificado, sufre por usted, entregó su vida por usted y derramó hasta la última gota de sangre por usted. Es algo que corona, en el caso del cristianismo, la noción de sacrificio. ¿La Iglesia apoya o condena estas manifestaciones de fe? Sono forme ancestrali, sanguinarie, che non hanno niente a che vedere con il cristianesimo. Ma nel Vangelo non c'è nulla di tutto questo, perché il Vangelo, la stessa parola Vangelo in greco significa una notizia che porta gioia. Ora, come fa una notizia che porta gioia ad abbinarsi con questa forma penitenziale ossessiva che secondo me è più da psichiatria che non da fede cristiana? ¿Puede la Iglesia prohibir estos sacrificios? ¿Hasta cuándo los fieles practicantes las considerarán fundamentales en su ritual de fe? Los flagelos personales fueron de alguna manera eliminados en la Iglesia Católica con las reformas que se hicieron en el Concilio Vaticano II. No creo que la práctica
caiga en desuso, porque en esa temporada de Semana Santa en Tasco es cuando más dinero entra. La gente viene a Tasco a ver correr la sangre, valga la expresión. ¿Hasta dónde pueden ser manipulados los sacramentos? ¿Cuál es el límite de la intervención humana sobre los rituales divinos? ¿Cuánto influyen los intereses políticos y la ideología personal de los hombres poderosos de la Iglesia? Los sacramentos constituyen ceremonias que son adoptadas por los fieles para estar en gracia con Dios y alcanzar el perdón. Pero, ¿son todos los rituales designios divinos? ¿O pueden haber sido creados por el hombre? Ha habido muchas instrumentalizaciones de la fe, desde organizar la sociedad, desde crearse los sacramentos, en particular el matrimonio, que es del siglo X, del Tercer Concilio Lateranense, de decir quién se casa con quién y quién no se casa con quién. En latín, la palabra yugo, yugus, significa un grillete que se le ponía a los esclavos cuando eran muy salvajes en el cuello, porque se estiraba y les apretaba el cuello y los ahogaba. Y entonces, quien me pone su grillete, en latín se dice mi cónyugus, el matrimonio. Va a ser un aparato de tortura legal que el cristianismo retoma de los romanos para someter a las mujeres, lo cristianiza, deja el rito, le cambia el mito y ahora creemos que es un mandato de Dios, pero no viene en la Biblia. ¿Por qué un sacramento que simboliza el amor entre dos personas legitimaba la violencia del hombre sobre su mujer? El cristianismo prohíbe matarla, pero va a decir el cristianismo que se permite disciplinarla y va a llamar, le van a llamar en latín con dulce violencia. Y entonces el matrimonio va a permitir en el siglo XV golpear a la esposa. ¿Por qué se instituye la monogamia dentro del sacramento del matrimonio? ¿Es algo que está en la Biblia? El origen del matrimonio es interesante, porque no siempre fue así. Hay un papa que en el Tercer Concilio Lateranense estructura y define el matrimonio como único, heterosexual, monogámico y permanente para la reproducción de los nobles y sobre todo para prohibirle a obispos y sacerdotes que tuviesen concubinas y concubinos. La práctica de la monogamia oficialmente en el judaísmo es una práctica tardía. Tenemos que distinguir entre de facto y de jure. De jure, la práctica de la monogamia se establece recién para fines del primer milenio de nuestra era. Pero, de hecho, en la fe bíblica, la poligamia es una práctica que está bien vista o por lo menos no rechazada por la tradición bíblica. En los textos bíblicos se expresa que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. De este modo, el matrimonio se presenta para toda la vida. Cuando uno se casa, se tiene que casar por amor. Para nosotros es una identidad, matrimonio y amor. Nadie se casaría hoy en Occidente por dinero o por conveniencia. Un sacramento es un acto a través del cual la gracia divina desciende sobre el hombre y la mujer. Cómo la gracia divina desciende hacia el hombre y la mujer a través del sacramento, los sacramentos no se pueden anular, abolir o borrar. Es por eso que el sacramento del matrimonio en la Iglesia Católica Apostólica Romana impide el divorcio. La cuestión del divorcio, Jesús hace referencia en el Evangelio y hay un principio muy importante que es el de, que viene motivado en el Génesis, de la Iglesia suele llamar de la indisolubilidad, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Si el divorcio está prohibido por la Iglesia, ¿qué pasa cuando se acaba el amor? Los apóstoles mismos se extrañaron, incluso se escandalizaron cuando Jesús empezó a hablar del amor para siempre, porque eso conlleva que si la persona a que le has dado tu corazón y tu vida se va porque no quiere estar contigo más,
tú te quedas sin corazón, en cierto sentido. Dios toma muy en serio nuestras palabras y nuestros deseos en nuestro corazón. Por esto la Iglesia no permite que uno se vuelva a casar. Los sacramentos cambiaron a través de los siglos y definieron la vida de los fieles católicos. Pero ¿pudieron haber influido también en la elección de vida de los sacerdotes? ¿Es la castidad una condición expresa en las Santas Escrituras? Según los estudiosos, los fieles practicantes cumplen rituales y ponen en práctica en su vida diaria el orden social pensado por su Iglesia. Pero, ¿cuál es el lugar que ocupa la vocación sacerdotal en la historia de los sacramentos? ¿Quién se hacía sacerdote antes? El sobrino del obispo. El acólito que se sabía el ritual era el que llegaba a ser sacerdote o párroco. No había escuela para sacerdotes. El seminario lo inventa el Concilio de Trento. Por eso los sacerdotes que estudian en esos seminarios se les llama sacerdotes tridentinos, o sacerdotes conciliares, o sacerdotes seculares. El sacerdocio ha sido instituido por Jesús mismo en la última cena, cuando dio el poder a los apóstoles de repetir lo que estaba haciendo él, que es ofrecer su cuerpo y su sangre, transformando el pan y el vino en eso, su cuerpo y su sangre, para que se pudiera dar de comer a toda la gente en todo el mundo, en toda la historia. El orden sagrado lo da un obispo, ¿no? Te ordena un obispo, ¿no? Lo que te faculta es a la celebración de los sacramentos, menos ordenar a otros sacerdotes todos los demás sacramentos, ¿no? ¿Cuánto influye la condición del celibato en las ordenaciones sacerdotales? ¿Habría más sacerdotes si no existiera la prohibición de mantener relaciones sexuales? En América Latina todavía hay muchas vocaciones. En Asia y en África todavía más. En Europa están en decadencia las vocaciones. Ser sacerdote quiere decir tomarse un empeño que no es fácil. Da la sensación de que por ahí sí. Si no hubiese la obligatoriedad del celibato, por ahí podría haber más candidatos. ¿Existen textos bíblicos que justifiquen la prohibición sexual en la vida sacerdotal? ¿Cuál es la razón de esta condición para ejercer el ministerio sacerdotal? Las religiones paganas creían que la divinidad existía en el río, en el monte, en el árbol, y divinizaban por lo tanto el cuerpo y la sexualidad. Los humanos, según la tradición pagana, estamos creados de polvo de estrella y polvo terrícola. Y entonces, cuando llegan los cristianos y quieren erradicar la religión pagana, el orgasmo va a ser un elemento importante para atacar. Entonces, para quitar la religión pagana, había que quitar el orgasmo de la vida cotidiana de los cristianos. En esta época todavía los sacerdotes y los obispos eran casados, los papas eran casados. La prohibición viene hasta el año 1078. De ahí viene que sean célibes los sacerdotes. ¿Es esa la única razón? ¿Existen otras teorías para explicar esta obligación sacerdotal? El hecho de tener hijos puede llegar a particionar la heredad y que alguno de los hijos intente apropiarse con lo que debería ser de la iglesia. Entonces, la estrategia de la iglesia es tomar a hijos ricos de la aristocracia, transformarlos en miembros del clero, incorporar parte de sus propiedades y que después no se difuminen entre herederos. Entonces, al no tener hijos, yo garantizo que la istituzione no fragmente sus proprietà. Il prete solitario, secondo me, altro che psichicamente disturbato, probabilmente se si salva è perché o rispetta poco il comandamento del celibato o ha degli altri interessi molteplici, tipo si occupa di politica, scrive romanzi. Il celibato ecclesiastico, così come è stato imposto ai preti finora, è una cosa disumana, bisogna assolutamente cambiare tutto. El celibato no tiene fundamento bíblico. No hay ningún pasaje en la Biblia que diga que las personas tienen que ser solteras o que deben de estar solos o solas para un trabajo dentro de la iglesia. Entonces es complicado decir que solamente las personas solteras o célibes pueden servir en una iglesia. No hay un fundamento en ese sentido.
Si no hay un fundamento bíblico, ¿por qué la Iglesia lo sostiene y los sacerdotes lo aceptan? El celibato, por más a veces tendencia negativa que tenga o marketing en contra, es una capacitación, es una gracia que nos da Dios precisamente en la ordenación sacerdotal para servir mejor a la comunidad. Nosotros, cuando elegimos la vocación sacerdotal, obviamente hacemos una opción. Uno es laico bautizado, podría casarse, podría consagrarse en la vida religiosa, en la vida laical, o puede elegir el ministerio. Bueno, el ministerio sacerdotal latino, de la Iglesia latina, exige esa privación, pero se supone que es una privación para dar más fruto, porque si no es una resignación. Una resignación no vamos a ningún lado. El celibato no es una imposición a los sacerdotes, no es una sorpresa que se encuentran al final del recorrido. Para ningún sacerdote, cuando el día que se ordena, es una sorpresa el hecho de que no va a poder mantener relaciones sexuales. Durante los años de preparación del sacerdocio lo saben perfectamente. Yo sí pienso que la Iglesia Católica tendría que optar por un voto de castidad opcional. Es decir, quien pueda vivir el voto de castidad puede hacerlo, y quien no pueda vivirlo, pues tendría que tomar la decisión de tener un matrimonio, hijos y relacionarse con su pareja. ¿Cuál es la postura del Papa Francisco frente al casamiento sacerdotal? ¿Propone cambios significativos en el seno eclesiástico? ¿Son los verdaderos representantes de Dios en la tierra? ¿Cuáles son los fundamentos de quienes sostienen que la misa se ha utilizado para adoctrinar fieles? ¿Puede ser la confesión un instrumento de manipulación? A través de los siglos, los hombres de la Iglesia han ido modificando los sacramentos. ¿Hasta dónde puede intervenir el hombre en los rituales de fe y condicionar la vida de los fieles creyentes? La ordenación permite a los sacerdotes guiar el sacramento de la Eucaristía. ¿Quiénes fueron los primeros hombres autorizados a llevar a cabo este ritual? ¿Es la misa solamente un momento de encuentro entre los fieles y Dios? En la última cena, Jesús instituye dos sacramentos. Instituye la Eucaristía, tomen y coman, estas son las mismas palabras de la consagración que se utilizan en la misa, y luego Jesús dice, cuando bendice el cáliz y lo pasa a los apóstoles, dice, hagan esto en conmemoración mía. O sea, los apóstoles son los primeros sacerdotes en reiterar aquello y hacer memoria y actualizar, ese es todo el sentido que tiene cada sacramento, aquello que Jesús realizó. Indudablemente la Eucaristía tiene dos grandes momentos. En primer lugar, el momento de la palabra, la liturgia de la palabra, y en segundo lugar, la liturgia eucarística propiamente dicha de la consagración del pan y el vino. Pero el momento de la palabra es el momento de la homilía, es el momento de las lecturas de los evangelios y del Antiguo Testamento, y es el momento en donde indudablemente se ejerce un rol político innegable de parte de quien preside la ceremonia. Porque el sacerdote, el obispo, el arzobispo, el cardenal o el papa, desde el púlpito y desde la liturgia de la palabra, da cátedra, dicta cátedra. Dice qué es lo aconsejable en materia de lo bueno, lo bello, lo recto o lo justo para sus feligreses. Por supuesto, ahí hay una comunicación ideológica indiscutible que sociológicamente pues, no hay que ser tan sociólogo para verla. Los sacerdotes son intermediarios del perdón de Dios a los fieles. ¿Por qué un hombre pecador puede perdonar los errores de una persona? ¿Qué hechos determinan que uno tiene un rol superior sobre la vida del otro? Solamente en la Iglesia Católica Apostólica Romana, el sacerdote, desde el cura para arriba, tiene posibilidad de intermediario en nombre de Dios. En las otras iglesias esto no existe. Yo recibí un sacramento, que es el sacramento del orden sagrado del sacerdocio, para perdonar los pecados, y no lo hago en nombre propio y con el poder propio, sino que lo hago en nombre de Cristo. ¿Cómo puede ser que un hombre de carne y hueso tiene la posibilidad de absolver momentáneamente
Nella Chiesa Cattolica il prete, il sacerdote, viene definito come alter Christus, un altro Cristo, quindi si identifica nella funzione mediatrice di Gesù e quindi acquisisce attraverso l'ordinazione anche la potestà di perdonare i peccati. En el sacramento de la confesión, el hombre, el sacerdote, tiene un papel fundamental porque puede absolver, entonces decirle a la persona que se acerca que Dios le ha perdonado. Y esto es un poder inmenso. La práctica de la confesión en un inicio era una confesión directa a Dios y poco a poco se va colocando a un intercesor. En la tradición judía, el sacerdote era el que escuchaba la oración o la confesión del hombre o la mujer que se acercaba y daba palabras de aliento. La Iglesia Católica coloca a un intercesor, como es un sacerdote, que es el que decide qué castigo o qué es lo que va a hacer con esa persona, si va a ser salva o no, si tiene un camino más directo a Dios. Al comienzo de la Iglesia, la confesión, por ejemplo, se podía vivir solo una vez en la vida y era pública. Y esto lo hacía hasta el emperador. Por ejemplo, en Milán, el emperador pecó matando a inocentes y San Ambrosio le pidió que confesara su pecado en público y hiciese penitencia pública. Pero a lo largo de los siglos se vio cada vez más que Dios quería que las personas se pudiesen acercar a Él de una forma más común, más fácil, y se llegó a la confesión secreta. Me acuerdo otro sacerdote que decía, un penitente, como se suele decir, una persona que se acerca al confesionario y se arrodilla, exige un respeto muy especial. El anonimato protege la intimidad de los fieles y el sacerdote jamás revelará su identidad. Pero, ¿qué sucede si esos pecados pusieron en peligro al resto de la sociedad? El sacerdote escucha y tanto si este individuo ha pegado a su mujer, robado, violado, asesinado, el sacerdote no puede compartir su secreto con nadie. Y se va perdonado por una persona que ni se entera de quién es. Esto parece incluso injusto porque es tan grande. Pero es lo bonito, a nosotros nos cuesta pensar que Dios es tan bueno, que la verdad es tan bonita, pero es así. Los pecados cometidos y confesados son perdonados y es necesario llevar a cabo una acción de penitencia. ¿Cómo han variado las penas a través de la historia? ¿Cuál es la medida justa del perdón? En función de la magnitud de la agresión del pecado, se va a determinar el castigo, que puede ser en la Edad Media, por ejemplo, salir de peregrinaje. Recordemos que salir desde la ciudad de Lyon, en Francia, a Jerusalén, no es tomar un avión en cuestión de horas. La penitencia no era lo de hoy. La penitencia eran 5 años de no comer carne, 3 años de autoflagelación todas las mañanas, 7 años de abstinencia sexual. Y la absolución no se les daba hasta que cumplieran su penitencia. Pero si tú dabas dinero a la iglesia, Dios te perdonaba algunos años de purgatorio. Se les llamaba indulgencia. No olvidemos que prohibir es un gran negocio. Los sacramentos son misterios y son milagros. El hombre que absuelve, el confesor, sabe que no es distinto de los demás y por esto entiende, pero en el mismo tiempo sabe que Cristo se ha empeñado y le ha dejado algo que le permite absolver. Y esto es un hecho de fe. ¿Hasta dónde la Iglesia puede intervenir los rituales de fe? ¿Qué modificaciones planea poner en práctica el Papa Francisco por el bien de la Iglesia Católica y de sus fieles?
Para la Iglesia, los sacramentos están presentes desde el inicio de la vida hasta el instante de la muerte. La confirmación es un ritual a través del cual los cristianos reafirman su fe en Dios y en su Iglesia. Precisamente el Papa Francisco en el 2015, enero 29, hablaba sobre la catequesis de la confirmación y hablaba sobre cómo la confirmación es el sacramento de la unción, es el sacramento de la fortaleza y por eso va muy unido al bautismo. Se llaman sacramentos de curación y se suele dar a enfermos terminales. Están los santos óleos o la unción de los enfermos, que es cuando una persona puede ser que fallezca o está por fallecer o está en riesgo y de alguna forma es un rito de paso hacia la muerte. Si el divorcio está prohibido por la Iglesia, ¿cuál es el lugar que ocupan los sacramentos cuando se acaba el amor? No significa que no pueda acceder a la comunión. Ningún problema. Una persona separada puede participar los domingos en misa, leer, cantar, celebrar. Por eso me parece muy importante el acompañamiento que hace tiempo que está teniendo la Iglesia, a veces muy ocultamente, sin demasiada publicidad, y que, bueno, va reclamando también la misma sociedad. Papa Francisco está intentando dejar claro con su magisterio, con su pastoral, cómo este hecho de que el amor es para siempre no quiere decir excluir a las personas que se han divorciado, por ejemplo, o que no han podido seguir adelante con su historia de amor, por mil razones. ¿Los fieles divorciados volverán a ser incluidos en la Iglesia Católica? ¿Cuál es la postura del Papa Francisco frente a los creyentes que han puesto punto final a su vida matrimonial? Están abriéndose como caminos que permitan el divorcio por causas de nulidad y entonces ampliándose las causas de nulidad. Muchos matrimonios se nulifican cuando hay los conductos apropiados para que estos se lleven efecto, ¿no? Pero el principio se mantiene, ¿no? El matrimonio es para siempre. Obviamente existe la fragilidad humana y eso no quita que la Iglesia no acompañe y no esté acompañando. Y en ese sentido me parece que un poco el Papa Francisco se pone a la cabeza. Lo único que no se puede hacer es decir el matrimonio que era válido, donde uno ha prometido de verdad, libremente, su amor al otro, es como si no hubiese estado presente en la vida, ¿no? Allí está. Papa Francesco nei confronti dei divorziati o degli altri temi tipo l'omosessualità e altri temi emergenti oggi, la donna, eccetera, è una posizione interlocutoria e comunque non è assolutamente incisiva, né può esserlo. ¿Cuál es la postura del Papa Francisco frente al casamiento sacerdotal? Penso che Francesco potrebbe cambiare qualcosa riguardo al celibato sacerdotale, che non è, di nuovo, non è niente di dogmatico, è una misura disciplinare que la Chiesa a un cierto punto ha adoptato. Creo que Francisco está poniendo en el tapete esta cuestión. Primero, visibilizar, ¿no? De hecho, el último viernes de la misericordia, al visitar a 7 ex curas que son sacerdotes casados en Roma, creo que fue un gesto, ¿no? de Francisco, de decir, bueno, hay personas que fueron sacerdotes, que ejercían el ministerio sacerdotal, que hoy en día tienen su familia, que muchas veces no son comprendidas, pero bueno, que son válidas y que la Iglesia las debe valorar y que la sociedad las valora ya y que la Iglesia también debería hacer lo mismo. No depende entonces del celibato de los sacerdotes o de la castidad. Es una cuestión más bien de mentalidad, de cambio de la forma de comprender las relaciones, hombres y mujeres, y relaciones también de personas de la diversidad sexual. Muchos de ustedes no pertenecen a la Iglesia Católica
otros no son creyentes. De corazón doy esta bendición en silencio a cada uno de ustedes, respetando la conciencia de cada uno, pero sabiendo que cada uno de ustedes es hijo de Dios. Que Dios los bendiga. ¿Qué sucederá con los sacramentos en los próximos siglos? ¿Seguirán transformándose según las ideologías del poder eclesiástico? ¿O serán modificados según los cambios en la vida cotidiana de sus fieles?